te provoca comerte un calzone italiano así mega bueno, pero estás preocupada por las calorías o por la masa, la harina, no sé qué, eso es hasta hoy. Vamos a hacer este calzone keto relleno de salsa de tomate natural, relleno de queso, espinacas, bajo en carbohidratos, pocos ingredientes, súper fácil, delicioso, mega buenísimo. Déjame tu dedito arriba de una vez que yo sé que te va a gustar. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Lo mejor de esta masa keto es que te sirve para hacer este calzone y lo que quieras. Lo primero que vamos a hacer es tomar un bol y colocar el queso crema. Importante que esté a temperatura ambiente. Le voy a incorporar el queso blanco rallado. Te doy un tip. Mientras más fino lo rayes, más fácil va a ser derretirlo. Ahora vamos a combinar completamente estos ingredientes. Por eso te recomendaba que el queso crema esté a temperatura ambiente, porque va a ser mucho más fácil combinarlos. Y una vez que tienes una mezcla muy parecida a esta, los vas a reservar, que ya te voy a contar lo que vamos a hacer con ella. Mientras tanto, en otro bol vamos a mezclar la harina de almendras. Aquí también le voy a agregar la levadura y le voy a agregar sal. Y para complementar esta masa voy a agregarle un huevo. Por favor, no agregues el huevo directamente a la masa como lo estoy haciendo yo soy una loca desquiciada. Rómpelo aparte, no sea que te salga malo y dañes todo. Bueno, y esta yema no quiere deshacerse. Aquí lo logramos. Mezcla con la ayuda de tu paleta. Yo, por supuesto, tengo mi aprovechadora que siempre me ayuda en estos casos hasta que esté completamente combinado. Cuando la tengas así, resérvala. Ahora vamos a derretir la mezcla de quesos en el microondas. Varía según el tipo de queso y según el microondas. Lo que te recomiendo es que lo metes 30 segundos, lo sacas, lo revisas, lo mueves y lo metes 30 segundos más. Y si ves que es necesario, lo metes 20 o 30 segundos más. Hasta que la mezcla de queso la tengas tan derretida y perfecta como esto. Entonces, así caliente como la acabas de sacar, la vas a unir con la mezcla de harina de almendras. Mira qué rico se ve esto. Esta masa, grábatela en la cabeza o guarda ya este video porque esta masa te sirve así como la masa de avena que hicimos durante 3 videos anteriores. ¿Qué 3 si fueron 4 videos? ¿Ya los viste? Bueno, cuando termines de ver este, ves aquellos, no te vayas. Con esta masa puedes hacer este calzone, puedes hacer roles, puedes hacer estilo pan de pita, puedes hacer bolitas de queso, lo que tú quieras. Y claro que sí, el pan que hagas puede ser dulce o salado. Imagínatelo relleno de manzanas con canela. ¿Lo hacemos? Dímelo en los comentarios. Mira, esta masa ya está perfecta. Refrigérala 10 minutos para que compacte. Ahora voy a tomar 2 láminas de papel encerado y las voy a engrasar con mi super brochita. Esta brochita te la dejo aquí en mis favoritos de Amazon que yo sé que siempre gusta. Voy a tomar una porción de masa con la misma paleta y la voy a colocar aquí para comenzar a aplastarla. Le voy a colocar el papel por encima para que me ayude a hacerlo más fácil. Recuerda agregarle el aceite porque si no se te va a pegar la masa del papel y esto va a ser un desastre. Y si no me crees, mira el final de este video. Le puedes pasar el rodillo muy suavemente. Vas a retirar el papel con mucho cuidado y ahora vamos a rellenar. Lo que le voy a agregar es esta salsa natural de tomate que me encanta, que la hago yo, así que si quieres que te diga la receta, dímelo en los comentarios. Tengo espinacas, pero también le puedes agregar rúcula. Solamente un poquito. Eso es otro tip que te doy. No vayas a llenar esto muchísimo porque luego se te va a romper. Voy a picar los pedacitos de queso que le voy a agregar y te recomiendo que los piques en tiras para que sea más fácil de manejar. Voy a condimentar con un poco de orégano seco. También puede ser romero. Esto le da un aroma espectacular. Y agrégale también una hoja de albahaca. Cuando ya la tienes llena, vas a cerrar de esta manera, como si estás haciendo una empanada. Quise mostrarte esto que me pasó porque posiblemente te va a pasar, porque la primera uno se vuelve loco y quiere hacerlo más grande y luego se te rompe. Ahora fíjate lo que hice, le hice un parche con la misma masa y la vuelves a cerrar y le das forma con el papel. Luego córtale un poco los bordes para que te quede bien bonita y si quieres le puedes dar forma o con un tenedor o las vas subiendo poco a poco. Lo que queremos lograr es sellar las puntas. Esto es una masa que no es manejable con las manos, por eso todo lo estoy haciendo a través del papel. Aquí le estoy agregando otro parchito
Voy a cerrar con el papel, le doy muy suavemente así con el papel y ya recuperamos el calzone, así que no entres en pánico si se te abre o si se te hacen algunos huequitos. La primera siempre te va a pasar esto, ya después cuando vayas por la segunda, la tercera te van a salir bellísimas. El próximo paso para que queden bien doraditas es agregarle huevo batido. Estas 3 líneas que voy a comenzar a abrirles, no entres en pánico, que no es que la estoy rompiendo después que la acomodé. Son 3 líneas que le voy a abrir para que no se agriete ni se rompa cuando esté en el horno. También la puedes pinchar un poquito con el tenedor. Y ahora voy a proceder a barnizarla con el huevo batido. Barnízala bien por todos lados, inclusive por los bordes. Y esto es opcional, pero tú sabes que a mí me encanta agregarle unas semillitas o una hierbita, entonces le voy a agregar el orégano así por encima. Lista la primera, voy con una segunda que la voy a hacer más pequeña. Cuando la haces más pequeña, por supuesto tienes más acción para moverla y no se te va a romper tan rápido. Además que lo mejor de todo es que te salen muchas más. Relleno de igual manera, también le puedes poner jamón o le puedes poner vegetales, lo que tú quieras. Fíjate como la pequeña salió mucho mejor. En el mismo papel donde la hiciste la vas a llevar así a la bandeja. Así no sufres por estar despegando el calzone. Hago esta pausa para recordarte que mis libros están disponibles en formato digital en mi página web recetaslily.com/shop. Métete ya. Precalienta el horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit y cuando esté bien caliente vas a meter los calzones y hornear por 20 minutos. Hasta que la veas con este dorado perfecto. Vamos a picarla por el medio para que veas esta maravilla. Yo sé que te ha provocado un montón y que vas a correr a hacerla en este momento y que también se la vas a mandar a todas tus amigas. Te conozco y sé que te encantan estas recetas. Puedes hacerlas en el air fryer, puede durar aproximadamente 15 minutos y puedes preparar varias para la semana y luego las calientas o en el air fryer o en el horno y hasta en la sartén. Quedan deliciosas y te recomiendo que las comas con la misma salsa de tomate. Ya quiero probar esto. Mega buenísima. Hazlo ya, está mega buenísimo. Tanto en el air fryer como en el horno te pueden quedar bien crujientes. Sácalas cuando estén el dorado y el crujiente que a ti te gusta. Si te gusta esta receta de calzones, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal que vienen más recetas keto. Recuerda suscribirte a mi canal de Telegram y mis libros son la herramienta que estás esperando para empezar este año comiendo rico y saludable. Busca ya mi menú saludable que tienes un menú de 7 días perfecto para empezar. También tienes el libro Meal Prep, el cual te va a ayudar a cocinar fácil y planificarte durante la semana. Y están mis otros libros que son de recetas que te van a ayudar a armar todos esos menús de la semana. Empieza ya con tu vida saludable. Busca mis libros ya en recetaslily.com/shop. He escogido 7 comentarios para saludarlos hoy. Aquí están. Gracias por esos comentarios que me dejas y no dejes de enviarme tu comentario para yo nombrarte en mi próximo video. ¿Viste el video anterior? No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo. Bye. Los quiero. ¿Dejaste de comer pan con ajo? Eso es hasta hoy. Te voy a enseñar a hacer unos roles de pan con ajo mega buenísimos. Hoy vamos a hacer unos roles salados con nuestra masa de avena. Súper fáciles, económicos, deliciosos, perfectos para desayunar.